seguimos en la línea, estamos con el contador Enrique Iglesias. Recién hablábamos de que en el mundo oriental se habla de conceptos como la democracia autoritaria, que es inentendible para nosotros. ¿Hay un choque de civilizaciones en este momento, como algún autor en algún momento lo definió, y el terrorismo es, por ejemplo, su expresión más extrema? Mira, yo tuve la suerte de participar allá por el año 2005, que fue. Zapatero, que era el presidente de España, del gobierno español, se puso en contacto con Erdogan en la época y armaron el proyecto de Alianza de Civilizaciones, de la que, por suerte, yo formé parte, donde aprendí, contribuí muy poco, pero aprendí muchísimo porque había religiosos, políticos, sociólogos, gente que venía del mundo árabe, del mundo católico, del mundo protestante, judío, había todo tipo. Fue una cosa muy linda, como digo yo, para mí fue un curso intensivo de civilización. Y en ese momento se hablaba de la necesidad de enfrentar esa tesis del choque de civilizaciones. Se decía, no, este señor Huntington nos está enfrentando, aquí hay un punto común de acuerdo, que las grandes religiones no son ninguna violenta, se pueden encontrar, Ese era el concepto, pues ahí se creó el concepto de alianza. Yo, vuelvo a repetir, no soy experto en este tema, ni quiero pretender de ninguna manera, le digo mi experiencia personal. Lo que pasa que había, lo que sí estamos viendo hoy, es el surgimiento de varias cosas. Por una parte, una reafirmación de los sentimientos nacionalistas, étnicos, religiosos, raciales, con formas de expresión, como no hemos tenido nunca en el mundo en esta dimensión. Eso es lo primero que uno puede ver. Lo segundo, que tenemos la incidencia de factores económicos que también juegan en este caso y sin darnos cuenta, en el mundo occidental, en nuestro mundo, hay exclusiones importantes que lo sienten las personas que están en este momento. Yo lo veo viviendo en Europa, hay exclusiones respecto a grupos sociales como los que vienen del mundo musulmán, del mundo árabe, y ellos mismos se autoexcluyen. Es una cosa, en ese mundo yo creo que encontrar una alianza de civilizaciones sería muy importante, muy difícil, porque estamos detrás de sentimientos, estamos detrás de emociones que las generan precisamente los fanatismos religiosos, los fanatismos étnicos, los fanatismos nacionalistas. ¿Cómo hacer para salir adelante? Pues no lo sé. Yo no tengo una idea cómo se sale de esto. Lo que sí creo que el tema convoca en este momento a gente racional en todos los países del mundo que puedan realmente poner en marcha, y Naciones Unidas sería el instrumento ideal, algún mecanismo que nos permita enfrentar todos estos fenómenos. Y eso es un tema muy complicado. ¿Puede ser que no se salga? Porque cuando se dice que el tema del terrorismo, o como usted recién dijo, las grandes religiones son pacíficas. Las grandes religiones se masacraron en la historia. No, pero yo diré, moros y cristianos se masacraron. Sí. O sea, entonces, si digamos, puede ser que no haya salida, que sea la condición humana. No, lo que pasa es que hay distintas etapas en la evolución religiosa. Hoy el cristianismo es una religión que ha evolucionado. Yo, con la Edad Media, tuvimos las nuestras, ¿no? Yo creo que el Islam va a llegar también, porque hay que convivir, por último, ¿verdad? Yo creo que el principio de sobrevivencia en el planeta debe ser una cosa bastante compartida, si no sería realmente una civilización suicida. Creo que en el fondo lo encontraremos, pero me parece que en última instancia lo que dicen la gente sensata que opina sobre estos temas sobre el Islam, dice, no, en el Islam no hay necesariamente una violencia inherente a la existencia del Islam, aunque hay exclusiones. Pero yo creo que yo tengo que creer en eso, que de alguna manera hay gente, creo que en el Islam, la inmensa mayoría del Islam es pacifista. Son 1.600 millones de personas en este planeta. Yo no puedo creer que todos sean yihadistas. Es decir, entonces, precisamente lo que yo creo que habría que apelar es a la toma de conciencia de esas enormes masas que son todo el mundo. Mire que yo no quiero pretender aquí lo que uno lee, el Islam, los 250 millones de gente de Indonesia, los 150 millones de islamistas en la India, los 50 millones que hay en China. Toda esa gente es de un extraordinario pacifismo. Ahí no quieren ningún tipo de violencia. La violencia está enraizada, sobre todo en el Medio Oriente, donde hay problemas que tienen que ver con la coexistencia con el Estado de Israel, con las luchas de distintos grupos violentistas, y ahí se arma el lío.
Pero en todo el resto del Islam, ustedes no ven violencia, es decir, aparecen algún acto de violencia como hay en todas partes del mundo. Pero es la gente, yo hablando con gente de esas latitudes, pues la gente te dice, nosotros queremos vivir en paz. Entonces, si es así, yo creo que lo que habría que despertar es la conciencia de ese mundo musulmán en silencio para que asuma una cierta presencia en este... ¿Hay una torpeza de Occidente? ¿Hay una torpeza de Occidente en manejar este asunto? Mire, las tendencias de exclusión hay en todas partes, las hay en el Occidente como las hay también en el mundo islámico, ¿no? En el mundo musulmán. Es decir, sin darnos cuenta, hay ciertas exclusiones raciales, ciertas exclusiones religiosas que están presentes en el mundo occidental también. Una de las cosas que dicen la gente en Europa es precisamente que los musulmanes están arrinconados en barrios, que tienen dificultad para insertarse en la sociedad, que sus apellidos son excluyentes después para poder ascender. Hoy los musulmanes, los cristianos dicen, no, pero los musulmanes también se encierran en sus guetos, viven entre ellos. Hay dos mundos que en los dos hay exclusiones, de un lado y de otro. Por eso que yo diría en este momento, pensar que la violencia va a resolver esto, no, no lo va a resolver. ¿Y hasta qué punto la violencia que Oriente, para decirlo de alguna manera, descarga sobre Occidente, hasta qué punto es hija del imperialismo de Occidente, de agresiones culturales, de imposición de valores o de pretensión de imposición de valores, porque en Occidente solemos creer que nuestros valores son universales. Ese es el tema. Y además del imperialismo económico, ¿no? De los intereses económicos y que político, no hay que olvidarse que la colonización diseñó el mapa de toda esa región se hizo arriba de un papel por las potencias dominantes. Entonces, en el fondo es así. Ahí no hubo consideraciones más que de tipo político y económico, esa es la realidad de las cosas. Entonces, todas esas cosas están presentes. Ahora, ¿cómo enfrentar todo eso? Yo no sé. Eso yo creo que es un lío fenomenal, es decir, en esta materia, pero uno pensaría que los grandes líderes de los dos mundos que estamos tratando de conciliar deberían convocar a los sectores de paz, que son la gran mayoría. Yo no puedo creer, es decir, que el resto del mundo esté aspirando a la violencia. Entonces, ese es el tema central. Pero es bueno que diga yo no sé, porque muchas veces en la ignorancia está la sabiduría. Sabés que Samuel Huntington, aunque a veces la gente lo lee de otra manera, Samuel Huntington decía, Occidente debe dejar de pretender imponerle sus valores a las demás civilizaciones. Así ¿no? es. Si queremos un mundo de paz, tenemos que dejar de imponer nuestros valores. Hoy en día está bastante en boga, por lo menos a nivel académico y en cierta medida derramando hacia la discusión pública el tema de la equidad. La equidad y el reparto de la riqueza, del ingreso. ¿Qué tanto nos limitan hoy los factores económicos y qué tanto otros factores sociales que muchas veces están por fuera de la discusión? Yo creo que el tema que tú planteas de la equidad es el gran tema del mundo moderno y lo estamos viendo hoy en día con todo lo que armó este señor Piketty en Francia con este libro sobre la inequidad. Es una realidad que los salarios reales en Estados Unidos están congelados hace muchos años y de que el 1% de la sociedad pasó su captación del ingreso del 10 al 20% de todo el ingreso del país. Ahora, esto está muy vinculado a la explosión del crecimiento, que tiene mucho que ver con el fenómeno tecnológico que provocó estas explosiones, tiene que ver con las especulaciones del mercado y eso está produciendo realmente una concentración muy perniciosa, tan perniciosa que los ricos hoy en día se han vuelto conscientes y están donando la mitad de la fortuna para obras de beneficencia. Yo a veces cuando veo eso, esa nueva forma de solidaridad tiene que ver un poco con una inmensa fortuna que se están acumulando. Ya lo decía Keynes. Mira, el otro día estaba leyendo un libro que es un tipo genio, este caballero. Decía lo siguiente, ahora me ver si me acuerdo bien, decía que cuando Drake viene para hablar con la reina Victoria sobre todo el robo que le habían hecho a los pobres españoles, llega con una gran fortuna y esa fortuna le permitió a la reina Isabel pagar toda la deuda, equilibrar el presupuesto y le sobraron 40.000 libras para invertir en otra empresa y acumular. Entonces, él empezó a hacer el interés compuesto y dijo que si hubiera invertido 1.000 libras en aquel momento, hoy tendría 100.000 libras.
por lo que es el interés compuesto. Entonces, él decía que ese es un fenómeno que tiene que ver con interés compuesto, pero tiene que ver un poco con estos mecanismos de crecimiento acelerado que van acumulando en los grandes polos de atracción de ese crecimiento. Y eso es un tema que hay que hacerlo aplicando impuestos, pues. Es decir, que es un poco lo que... La mala palabra. La mala palabra. Hizo No, bien. pero yo creo que es una cosa, Enrique. vamos a ver lo siguiente. Yo sé, claro, a nadie le gusta pagar impuestos, pero también yo digo lo siguiente. Los países que viven mejor son los que pagan más impuestos. Claro. Lo que pasa es que hay que gastar bien. Claro. El tema es este. No es tanto lo Francia, que paga, sino lo que le devuelve. Francia es el 55%. Pero hay que ver lo que es el estado de bienestar. Entonces, yo personalmente, no, el problema no es el nivel del impuesto, el problema es qué hacer con los impuestos. El estado de bienestar no está muerto. No, es una aspiración universal, el estado universal, por lo menos en la mayor parte de la gente. Hay gente que tiene otras aspiraciones en la vida, pero en términos generales, el vivir mejor yo creo que es una cosa bastante compartida. Hace como una década coincidimos en Santander en unos encuentros que hace el banco, donde se hablaba del fortalecimiento de las clases medias. 10 años de crecimiento, tu Uruguay, de crecimiento feroz, que difícilmente se vuelvan a repetir, y la clase media, lejos de consolidarse, se ha fragilizado. Hace poco salió una encuesta, creo que el 60% de la clase media está en una situación de fragilidad, que donde caiga la economía a unos puntos, vuelve a los niveles de pobreza. ¿Por qué ha sido tan difícil para estas sociedades consolidar las clases medias, que tan importantes son? Todo depende, yo te diría, yo creo que, no he seguido esto de cerca, pero me da la impresión de que en el fondo hay dos clases medias. La clase media consolidada, que tiene años de convivir con una renta media aceptable, y una nueva clase media que llegó un poco al influjo de este crecimiento acelerado que hemos tenido en los últimos años. Esa es la clase vulnerable. Esa gente puede volver atrás. Eso lo veo sobre todo en Brasil. Sobre todo cuando la clase media recibe el ingreso del Estado. En el fondo la clase media brasileña la armó el Estado distribuyendo plata con los famosos programas Bolsa Familia, o programa los mexicanos lo mismo. Entonces son clases medias, son clases de ingreso medio, pero son frágiles porque están en esta franja que el Banco Mundial llama entre 4 y 10 dólares por día. ¿Es un concepto económico la clase media? No, yo creo que es un concepto social. Cultural. Y cultural. Pero en realidad, por eso algún amigo mío me decía, no, hay que hablar de ingresos medios. Es verdad, vamos a sociedades de ingresos medios. La clase media es otra cosa distinta. Yo aprendí de esto de alguien que me enseñó que no es lo mismo. Tener ingresos medios no es solamente ser parte de una clase media, y es verdad. Entonces, pero esto de la gente de ingreso medio adquirió cierto nivel de vida y por vía transferencia condicionada de recursos de parte del Estado. Sí. Y si el Estado ahora no puede pagar, ¿qué hace esa gente? Claro. Y ahí tenemos el gran lío. Pues yo siempre digo, pasar de pobre a rico está muy bien, pero de rico a pobre, mi amigo, es muy complicado. Entonces, y esto es lo que está pasando hoy en muchas de estas sociedades que nacieron en América Latina en los últimos años. Es el gran peligro que tenemos. El quiebre de las expectativas y niveles que fueron fundamentalmente basados en la transferencia. Yo tengo la impresión que aquí nuestra clase media son mucho más el producto del empleo y del salario que de las transferencias de recursos del Estado, lo cual hace una diferencia importante. Donde está realmente la vulnerabilidad son las clases medias que han dependido mucho de que el Estado le pase el chequecito todos los meses a la madre. Es eso. Desde que incluso la natalidad aumentó porque el número de hijos era una forma de captar recursos de parte del Estado. Sí. Eso es un fenómeno no muy balanceado. Ahí hay un tema que realmente preocupa y esa es de las cosas que tienen hoy los países de América Latina, que es cómo, si descubrimos una cosa, la pobreza en el fondo es fácil de resolver y se resuelve con poca plata. El tema es asentar niveles de ingresos basados en el trabajo y en la creatividad de las personas. Eso es más complicado. Ahí está la clase media. Nosotros yo creo que tenemos clases medias mucho más enraizadas en la sociedad y en su historia que lo que han tenido otros países de América Latina. Esa es mi impresión. Pero yo, es un tema que tampoco quiero dictar cátedra. No, pero el Banco Interamericano de Desarrollo ha trabajado mucho en... Sí, no hicimos muchas cosas, sobre todo tomando, ¿sabes? Las cosas que... La vivienda, la salud, la educación, todas esas cosas que hacen un poco al estado de bienestar. Cuando el capitalismo se lanza ya en los años 40, ahí aparece el concepto de estado de bienestar, que es un poco eso.
es atestar que haya un sistema que le asegure a la gente ciertas necesidades básicas que van creciendo de acuerdo con el nivel de vida de la gente. ¿Fito? No sé si podemos pasar un poco a la política. Sí. Eso es tu tema, porque ¿verdad? Ahí voy a ir. Porque Le brillan los ojitos. Sí, me brillan los ojos, ¿no? Porque ya que hablaste de las clases medias y un poco mencionaste Brasil, y bueno, Brasil, los problemas de las clases medias, y uno lo ata con los reclamos de las clases medias en Brasil en los últimos años, y lo termino atando a la crisis que vive Brasil ahora, y a este proceso que se ha iniciado de juicio político, y lo de Brasil, este jaque a la presidenta, uno lo une con lo que acaba de pasar en Argentina, un nuevo presidente que va a estar en minoría, y lo que acaba de pasar en Venezuela, ¿no? El mismo presidente, pero un impresionante cambio del mapa parlamentario. Otro presidente, ¿y qué presidente, no? En minoría parlamentaria. Entonces, y lo que pasa en Chile, porque en Chile hay mal humor, hay problemas serios, ¿no? Se habla mucho de corrupción, están todos los políticos bajo la mira, ahí sí que están en la mira mal, ¿no? Entonces yo digo, te quería preguntar, ¿hasta qué punto estás preocupado por la política latinoamericana? ¿Hay que preocuparse? No sé, voy a usar una frase dramática, ¿está en peligro la democracia en América Latina? Bueno, yo no sé ponerlo en términos tan dramáticos, yo creo que no. Creo porque, primero, me parece que es cierto eso que tú decís. Yo no recuerdo en ningún momento, en mis largos años, donde los líderes políticos tengan tan bajo apoyo popular como el que tenemos ahora en América Latina. Yo no recuerdo así. Es decir, aún en periodos de gobiernos de facto había más popularidad en algunos de los líderes. Eso es dramático. Eso es un gran inconformismo de la sociedad, primero. Segundo, nunca hemos tenido tanta corrupción visible como la que tenemos ahora, que es brutal. Tampoco tenemos el monopolio, como siempre digo, porque siempre afuera me preguntan, no, mentito, tampoco vamos a entender que nosotros no somos los que tenemos monopolio de la corrupción, porque en Europa había amigos y en Asia, ¿para qué te cuento? Entonces, de alguna forma, lo primero es eso. Pero yo creo que la corrupción se ha convertido en un tema que irrumpe con una gran sensibilidad social al tema. Nosotros no sabemos de eso. Hay cosas que pasan en América Latina que nunca podrían pasar en nuestro país. Esa es la verdad de las cosas. Con cualquier sistema que esté al frente. Por ahora, esa es la realidad. Entonces, yo siempre digo, cuando uno va por ahí, cuando mira el país de afuera se agranda. El problema es de adentro, pero de afuera, cuando uno lo ve de afuera, porque la verdad que comparamos y realmente que el país tiene un grado ético que hoy en día está a la cabeza de América Latina, sin lugar a dudas. Entonces, con lo que no significa que no haya corrupción, habrá también, pero de las cosas, hoy en día de comparación es así. Ahora, yo tengo la impresión de que hay una insatisfacción. Eso tú dijiste la política, ¿cómo no va a importar? Nosotros en el banco nos dedicamos a este tema, a la política. Es decir, y con ciertos políticos, porque el banco no necesariamente tiene que meterse en estas cosas, pero nos metimos porque la política importa mucho. Es decir, por último es la que decide al final cómo asignar recursos, decide quién es quién, deciden cómo prestar acento a las nuevas corrientes modernizadoras que parten de la tecnología y de la innovación. En fin, todo eso es el sector público que tiene que tener sensibilidad para moverlo adelante, ¿no? Ahora, yo creo que ahí hay un momento muy difícil en América Latina. Yo no creo que estemos, entre otras cosas, porque hay más rechazo social a los gobiernos. Todavía hoy la democracia gana en América Latina. Por el barómetro todavía. Y además porque ha aparecido un nuevo actor que no habíamos tenido, que es el sector judicial, la justicia. Es un tema muy interesante, ¿no? Cómo la justicia, uno tiene la impresión que detrás de esto, una vez que se pase este maltrato, la sociedad que va a venir va a ser una sociedad mejor. Lo que se llama la judicialización de la política. Judicialización de la política, o de la política, claro. Bueno, pues es un poder muy importante. Y eso, la justicia sigue trabajando con independencia. Miren lo que pasó en Guatemala. ¿Cuándo iba a pasar esto hace 30 años? Que saquen un presidente y lo juzguen. Esos son valores. Es muy importante reconocer que lo que ha pasado en Venezuela con la elección el domingo pasado, es decir, que gana por vía democrática y se está ahí. Bueno, todo ese tipo de cosas me hace pensar que yo no veo peligro de volver atrás en gobierno, porque además no hay quien quiera hacerse cargo del buque. Sí, claro, por supuesto. No es como otras épocas, ¿no? Claro, eso es complicado, pero por suerte es bueno que las instituciones sigan funcionando y que nos depuremos vía institucional y no por vía de gobierno de fuerza. Nos queda tiempo para una pregunta más.
muchas veces se le achaca al Estado su pasividad, su inercia, su inacción en términos vinculados con la innovación y la búsqueda de un esquema productivo mejor para los intereses del país. Pero en ese sentido, ¿cómo lo vienen haciendo el sector privado, los empresarios? ¿Cómo ve usted al empresariado uruguayo de cara a los desafíos que tienen por delante y a los trabajadores uruguayos también de cara a ese desafío de ser un país mejor y no depender tanto de un esquema productivo que ya ha mostrado ser obsoleto para estos nuevos tiempos? Yo creo que hay sectores, porque tampoco tengo mucho contacto directo ahora con el mundo empresarial en su conjunto, pero yo creo que hay muchos empresarios que sienten un poco la necesidad de competir y lo están haciendo bien. Por ejemplo, nosotros hemos ganado espacio en el software gracias al sector privado. Sí. Alguien con una maquinita y con un lápiz, estamos exportando a todo el mundo, es una cosa impactante. Eso. También he visto al sector privado actuar con la revolución tecnológica en la agricultura, que es un tema que no es poca cosa, ¿no? El país ha hecho un cambio espectacular, muy influido por las inversiones argentinas y que trajeron con ellos tecnología, pero yo creo que el resto lo aprovechó y hoy en día tenemos una agricultura que uno dice, caray, esto... Entonces hay bolsones de modernidad que tienen al sector privado detrás, no cabe duda, como también lo hay en el Estado. Nosotros hablamos del Estado, pero hay sectores en el Estado que realmente han modernizado sus... Yo te digo, por ejemplo, cosas que a mí el Banco Central es un excelente banco. ¿Sabes qué, Enrique? La OPIPA. La OPIPA, pero la aduana de la DGI. La DGI, por supuesto. La DGI, la aduana, sí, es importante. Sí. Entonces yo creo que todo esto, es decir, que el Estado ha tenido explosiones de modernidad, como lo ha tenido también el sector privado. Ahora, es un fenómeno social, no sé, en el sector sindical, yo creo que prevalece todavía la defensa de los derechos lo cual me parece muy bien, es su función, pero quizá sería importante trabajar un poco más en cuanto a la necesidad de entender la dinámica del mundo moderno, las restricciones que tiene hoy en día la política para entender la globalización, que es un poco el tema que nos confunde y nos condiciona, y a partir de ahí tomar conciencia de que hay ciertas cosas que hay que hacer. Cualquiera sea el gobierno que esté arriba, hay que buscar ciertas formas para modernizar al país y ponerlo a la cabeza de ese nuevo modelo que queremos tener de una economía más diversificada. Yo creo que en general, en cada uno de los estamentos, Estado, sector privado, sindicato, hay bolsones de modernidad en la sociedad en su conjunto que todavía no está haciendo los deberes, yo creo. Contador, le quedo muy agradecido por su presencia. A Fito, ustedes. gracias. Fede, por favor, un placer. vamos a una tanda y enseguida volvemos. Presenta Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos.